Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos el estudio de las distribuciones de probabilidad, en este caso enfocados en la parte teórica de la distribución Poisson. Para eso pues consideremos un ejemplo o uno de los ejemplos típicos que tendríamos para un experimento aleatorio que tiene como función de distribución una distribución Poisson. Entonces digamos, los contextos nos dicen que por ejemplo tenemos un experimento de laboratorio donde el promedio de partículas radioactivas que pasan a través de un contador en un milisegundo es de 4. Nos preguntan por la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo dado. ¿Qué es lo que estarían pasando en esta situación? Lo que estaría pasando en esta situación es que se tiene un conocimiento histórico de este experimento y se sabe o se tiene un dato extremadamente importante o extremadamente valioso que es muy importante subrayar, y es que primero se conoce el número promedio de partículas, ¿cierto? Y ese número de partículas en una unidad de tiempo dado es, digamos, 4. Y entonces nos están preguntando por la probabilidad de que pasen 6. Piensen que ya, digamos, ese experimento se conoce y lleva bastante tiempo. Y entonces, pues, digamos, la persona estaría esperando. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar? Si nosotros estuviéramos entonces en un plano, ese, digamos, sería como nuestra parte central, pues que estaríamos esperando nosotros. Digamos, en este caso nosotros vamos a estar queriendo graficar pues acá el valor que puede tomar x, ¿cierto? O sea, vamos a decir que x precisamente es igual al número de partículas radioactivas, en un milisegundo. Entonces, bueno, ahí quedó. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos, lo que me está diciendo este experimento es que lo que yo esperaría es que eso esté centrado en el 4, digamos, el 4 sea, digamos, lo que me pase con mayor fuerza, porque pues, digamos, es el conocimiento histórico. Pero eso no quita que, digamos, obviamente pueda pasar 5, o que puedan pasar 6 partículas, o que puedan pasar 7, o que si uno tiene mucha suerte pues pase 8, o pase 9, o pasarán 10, o tampoco pues milita pues esencialmente que puedan llegar a pasar 3, o que podrían llegar a pasar 2, o que podría pasar una, o pues que podría pasar ninguna. Pues pensemos que esto no está centrado acá en el 0,0, pues que pues, no es el origen pues propio de esta distribución. O pues si quieren lo corremos acá, eso no hay lío. Pues digamos, se podría correr acá, pero no es que digamos sea central a esto. Y acá en este eje, pues vamos a tratar de capturar cuánto vale la probabilidad de que mi variable aleatoria, pues precisamente sea igual a x. Entonces, digamos, mi variable aleatoria lo que está midiendo es la probabilidad de que tome eso. Como mi experimento se ha replicado muchas veces, esencialmente nosotros esperaríamos que la probabilidad más alta de ocurrencia estuviera, digamos, en el 4. Digamos que fuera esta la probabilidad de ocurrencia. Pero entonces, digamos, eso no significa que no pueda pasar el 5, pues el 5 podría pasar, solo pues que sería menos probable, entonces por eso esta barrita estaría más abajo. El 6 pues podría ocurrir, pero sería menos probable. El 7 podría ocurrir, pero sería menos probable. El 8, pues uno dice, uy, ya eso como que grave, ¿no? Si yo estoy esperando que pasen 4, pues yo no sé, 8 ya es como mucho. Y cada vez que me aleje más del 4, pues como que cada vez va a pasar, ¿no? O sea, digo, uy, como que no. Ahí va a tenerse. Entonces, digamos, a medida que me estoy alejando del 4, que es lo que yo estoy, digamos, conociendo de mi promedio histórico, pues obviamente yo esperaría que las probabilidades cada vez se fueran reduciendo. Entonces, por ejemplo, que aquí estuviera, no necesariamente tendrá que ser simétrico, pues en el sentido, pues la probabilidad de que pase una, cuando yo esperaría que pasen 4 es relativamente pequeña, y obviamente la probabilidad de que no pase ninguna, pues será extremadamente pequeña también, pues porque mi conocimiento me está diciendo que yo esperaría que pasaran eso. Entonces, digamos, esas probabilidades o esos valores es lo que quiere determinar una variable, o sea, tiene este comportamiento y este comportamiento, digamos, tendrá un especial sentido, pues digamos, o un comportamiento muy importante a la luz de la parte estadística. Digamos, esta de acá, o este comportamiento, es capturado por una función o una distribución que se llama la distribución Poisson. ¿En qué se conoce cómo se distingue una distribución Poisson? Pues porque el número, o sea, se conoce el promedio histórico en una unidad de tiempo específica. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar eso? Digamos,
lo que querrá decirnos esto, por ejemplo, es que hay un centro o está concentrado hacia un punto, y digamos que ya después de ese punto, pues obviamente a medida que yo me aleje del punto que yo estoy esperando, pues claramente las probabilidades tendrán que ir disminuyendo. Pongámoslo así, pongamos en otro contexto, pensemos que yo tengo o sé que el número de estudiantes que van a una tutoría el día miércoles es de 4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pues digamos en una semana normal sin parcial, pues que lleguen 5 será menos probable que lleguen los 4 que siempre van, o que lleguen 6, o que lleguen 7, o que lleguen 8, pues a medida, pues obviamente que me lleguen 10 estudiantes será extremadamente raro. Pero digamos si hay 4 personas que son las que habitualmente van, o las que yo estoy esperando que vayan, pues que lleguen 2 también será como extraño, o que llegue una solamente será también extraño, y que no llegue ninguna, pues grave. Entonces digamos cada vez va a ser más extraño. Entonces a medida que yo me aleje de este elemento, pues mis probabilidades tendrán que ir disminuyendo. Entonces digamos esto lo vamos a capturar. Entonces ¿cuál es esto de acá? O esta clase de distribuciones son una distribución Poisson. ¿Qué tiene características? Tiene una distribución Poisson, pues que quiere medir el número de resultados. Precisamente aquí lo tenemos. El número de resultados era precisamente el 6, en este caso el 6 como partículas, que pasen 6 partículas. Quiere medir el número de resultados que se obtiene en un determinado periodo de tiempo o región específica cuando se conoce el promedio de ocurrencia. Entonces digamos, esta es la clave de una distribución Poisson, que yo debo conocer el promedio de ocurrencia. Digamos, la otra cuestión que pasa es que vamos a tener independencia entre las regiones. Digamos, el número de resultados que ocurre en una región específica es independiente de los resultados. Eso quiere decir que pues, puede que yo tenga un día cualquiera. Eso quiere decir que en un día puede que me lleguen 4, pero al siguiente día, o en el siguiente vez que yo estoy repitiendo mi experimento, pues puede que ya no lleguen sino 6. Entonces, digamos, es independiente. Lo que pase de una toma del registro a otra, pues digamos, son elementos diferentes. Lo que puede pasar de un día a otro, de un experimento al otro, pues serán independientes. Y lo último es que la probabilidad de que ocurra un solo resultado en un intervalo muy pequeño es proporcional a la longitud del intervalo. Esto pues esencialmente está relacionado ya como más a una propiedad matemática que me está diciendo que digamos bajo este elemento se va a cumplir, pero digamos los más importantes y digamos en los que uno debe centrarse de manera específica van a ser: uno, que yo debo conocer el promedio de ocurrencia en la unidad de tiempo, y dos, que haya independencia precisamente de eso. El tercero, como les digo, es una propiedad matemática, pero vamos a tratar de tomarlo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esta variable aleatoria? Vamos a decir que entonces una variable aleatoria que mide la cantidad de resultados que se tienen en un intervalo determinado, donde se conoce el promedio de resultado por unidad de tiempo. Entonces es importantísimo eso, se conoce el promedio de resultados por unidad de tiempo. Está dado por una distribución Poisson. Nosotros vamos a llamar a Poisson así como X, se distribuirá Poisson lambda t, y vamos a decir que esta es su función de distribución, como e a la menos lambda veces t por lambda t a la x sobre x factorial. Claro está, hay algunos autores que ya disminuyen, digamos, el lambda t para ponerlo acá. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre poner el lambda t o no? Digamos, es como cuando uno está iniciando, puede ser un poco más favorable trabajar con lambda t. ¿En qué sentido? Vamos a poner acá un ejemplo para tratar de explicar quién sería ese lambda t y quién sería el mu. Vamos a pensar que yo tengo una fábrica de camiones y que en esa fábrica de camiones, bueno, que una fábrica de camiones no, sino que yo trabajo cargando camiones con comida, pues con fruta. Entonces supongamos que a mí me dicen en promedio, el promedio de camiones que yo lleno son de 4 camiones por día. ¿Están de acuerdo? Pero resulta que la pregunta que me dicen, ¿cuál es la probabilidad? Digamos, ¿cuál es la probabilidad de cargar 130 camiones en un mes? Entonces, acá, si bien me están dando un promedio, me están preguntando en otra unidad de tiempo. ¿A qué me refiero? Vean, el promedio me lo están dando por días y me están preguntando en meses. Eso quiere decir que ahí hay una situación donde uno dice, bueno, ¿y esto qué es lo que estaría pasando? Porque si el promedio me lo dan en días y la pregunta va en meses, yo no puedo decir entonces, X se va a distribuir Poisson 4. Entonces uno dice, ok, Poisson 4.
Eso no tendría ningún sentido, porque no me están preguntando en días. Me están diciendo en un periodo de un mes, que sería exactamente, digamos, esa parte. Digamos, me están diciendo en un mes completo cuál es la probabilidad de 130 camiones. Entonces, en este caso uno dice, ok, bajo esa cuestión, a mí me están dando una unidad, que sería el lambda, que es 4 camiones por día, pero como mi variable aleatoria x, precisamente es, digamos, el número de camiones, o está tratando de medir el número de camiones por mes, pues vean que precisamente eso quiere decir que no es la misma unidad. Eso quiere decir que el t entrará a jugar como un parámetro precisamente que me permita unificar el promedio que a mí me han dado con la unidad que me están pidiendo, o sea, con la unidad en que me dan el promedio versus la unidad con la que me están dando o me están preguntando. Eso quiere decir pues que en este caso sería pues que en un mes, o sea, hay 30 días por mes. Y obviamente, en este caso, pues estaría diciendo yo ahora sí correctamente, pues que mi variable aleatoria se estaría distribuyendo Poisson lambda t. Eso quiere decir que ahora sí podría decir con toda seguridad que el número de camiones por mes se estaría distribuyendo una Poisson 120. Porque son 120 los camiones que yo espero que lleguen o que yo pueda cargar en un mes. Entonces yo digo, bueno, entonces ahora sí tiene sentido de hablar de si puedo llenar o no 130 camiones. Eso quiere decir que siempre habrá que tener cuidado de en qué unidades está la variable aleatoria que me están pidiendo, en qué unidades está el promedio que me están dando y cuál es mi unidad, digamos, de enlace. Bien, entonces digamos, esta será importante. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues primero el dominio, pues precisamente una Poisson puede tener dominio todos los conjuntos de los números naturales. Eso pues es simbólico. Por ejemplo, si fuera el número de estudiantes, que no fueran 4 estudiantes, puede que no llegue ninguno, que llegue 1, que lleguen 2, que lleguen 3, que lleguen 4, que sería lo que pasaría, esperaría yo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y si se van a parciales, pues 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí para adelante puede pasar lo que quiera. Pues obviamente la probabilidad de que lleguen 100 estudiantes será extremadamente pequeña, pero digamos podría desde el punto de vista matemático pasar, y por lo tanto el dominio será todo el conjunto de los números naturales. El valor esperado pues tendrá que ser lambda t, no puede ser otro, tendrá que ser lambda t, que será precisamente, o mu, como quieran verlo, pues precisamente sería ahí. Y una cuestión supremamente interesante, que después analizaremos desde el punto de vista, es que tanto la esperanza como la varianza valen lambda t o valen mu los dos. Entonces es un hecho extremadamente importante. Eso quiere decir que desde el punto de vista, por ejemplo, ¿cuál sería el valor esperado de los camiones? Pues 120. Entonces sería extremadamente importante esa parte. Entonces bien, esto será, digamos, todo por la parte teórica. Nos vemos entonces en el próximo video donde analizaremos algunos ejemplos. Muchas gracias.